Buenos días para todos, ¿cómo están? Día de elecciones, ¿ya votaste? Bien, ¿y ya oraste por este día, de elecciones? ¿Qué tal si tomamos un momentico más para orar por eso y por nuestros corazones, les parece? Padre, queremos agradecerte esta mañana que nos permites reunirnos con libertad para adorarte, para exaltarte, también, Señor, para escuchar tu palabra. Tú recibes nuestra adoración, Señor, pero nosotros recibimos tus palabras. Quiero pedirte, Señor, que en este día tú sigas obrando como has venido obrando en nuestra nación y en el mundo, Señor. Tú sigas tejiendo este hilo de la historia de la salvación a través de hombres y mujeres. Colombia necesita de ti, Señor. Colombia necesita de hombres y mujeres que genuinamente te dicen a ti: yo quiero seguirte, Señor. He decidido seguirte. Con todo lo que implique esto. Oramos en el nombre de Jesús, que bendigas nuestra nación, Señor. Sabemos por tu palabra que nos pides que oremos por los gobernantes, aquellos que están en eminencia. Pedimos paz para nuestra nación, Señor. Oramos por naciones que están en guerra. Pedimos paz para Ucrania, para Rusia, Señor. Pero mientras tú obras, tú has esparcido tu sal y tu luz, tu iglesia, tus discípulos, como respuesta a toda esta corrupción, Señor. Entonces, te pido, Señor, que levantes a tu iglesia. Levanta a los que son tuyos, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, los que están siguiéndonos en el estudio del Evangelio de Lucas, sabe que ya estamos llegando al final del capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Pero antes de leer el texto que nos corresponde en este día, yo quiero primero mencionarte que estoy muy agradecido con el Señor porque nos pone estos textos una y otra vez para recordarnos que la vida cristiana es mucho más que sencillamente asistir un domingo a la iglesia y tener algunas prácticas religiosas que pareciera que nos dan como esa sensación de que estamos bien con Dios. La vida cristiana es muchísimo más que eso. De hecho, Jesús, en varios pasajes que leemos en los evangelios, estaba como dedicado a que no lo siguieran. No sé si has leído esos pasajes. En uno de ellos en particular, en el Evangelio de Juan, se encuentran los discípulos siguiéndolos y voltea a mirarlos y les dicen: bueno, ya se fueron algunos. ¿Ustedes también quieren irse? Como ahí está la puerta. Y en otras oportunidades, Jesús recibe un montón de personas. El Evangelio de Marcos, uno se da cuenta, la primera parte del Evangelio de Marcos, multitudes lo seguían porque hacía milagros, sanaba enfermos, daba alimentos a los que no tenían, y en un momento se detenía y les decía: todo el que me quiera seguir debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¡Qué impopularidad! Por favor, si fuera Jesús un predicador de esta época, no tendría la iglesia más grande. Todo lo contrario, Jesús se resistía a la masa. Por muchas razones que veremos hoy, el llamado que el Señor hace cuando invita a convertirse y creer en el Evangelio es el llamado a seguirlo a Él. El llamado a entregarnos por completo a Él. Pero claro, quiero decirte de entrada que no es algo como sencillamente decir un día: cierra tus ojos, ora conmigo esta oración, y tú abres tus ojitos y sigues viviendo tu vida normal. Eso no es la conversión de la que habla la palabra de Dios. Hoy, sentados aquí, particularmente con el texto que vamos a leer, que se nos invita a sentarnos y a calcular el costo, yo quiero invitarte a reflexionar
lo que implica seguir a Cristo en tu vida. Seguro la tentación de fondo todos tendremos, pero si hubiera venido mi hijo a escuchar esto. Qué lástima que mi esposo se duerme en plena prédica. No. Aun si tú no hablas el idioma español, el Espíritu te está llamando hoy para hablarte a ti. Para hablarte a ti sobre la manera en que tú estás siguiendo a Jesús. Algo así como aquí en Medellín ocurrió en el 2013, sábado 12 de octubre, la caída del edificio Space. ¿Tú recuerdas eso? ¿Y sabes por qué cayó? Los análisis que se hicieron no tenían que ver con el suelo, sino porque el calculista y el diseñador decidieron abaratar costos y decidieron poner material deficiente. La falta de capacidad estructural de las columnas del edificio no le permitieron soportar las cargas normales y se vino abajo. ¿Sabes cuándo se dieron cuenta a estos hombres que habían cometido un error? No fue cuando hicieron el cálculo. No fue cuando miraron el tipo de material que iban a hacer. ¿Se dieron cuenta? Cuando cayó. Y saben lo que ocurrió después, la vergüenza que fue para ellos, el hecho de que finalmente les cancelaran su matrícula profesional de por vida. Entonces, sentarse a calcular el costo es importante y sentarse a pensar y reflexionar lo que significa seguir a Cristo es de vital importancia. Por eso les invito a leer el texto de hoy, queridos hermanos, en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Léelo por favor allí en tu Biblia electrónica o física, versos 25 al 35. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Toma nota, subraya lo que te llama la atención de este pasaje. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Y echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra, ni para el abono, hay que tirarla afuera. El que tiene oídos para oír, oiga, que oiga en este día. Qué palabra más dura, ¿no les parece? Qué palabra tan fuerte, y más aún cuando estudia uno este pasaje, es como un poco difícil tratar de entender esas historias. Jesús, piensa por un momento, está un montón de gente siguiéndolo,
La escena pasada, Jesús estaba en una mesa comiendo con fariseos. Aquí está un montón de gente apiñándose, siguiéndolo a él. Y se voltea a mirar y les dice, el término aquí es aborrecer. La nueva versión lo pone un poco más suave, como no sacrificar el amor. El que no aborrece, y uno empieza a pensar, ¿cómo así, Jesús? Que tú, que nos dices que amemos al prójimo como a nosotros mismos, aquí nos estás diciendo que el que no aborrece, el que no odia a su esposa, algunos lo hacen, pero no por seguir a Jesús. Suena chistoso, pero es la verdad. Aborrecer, qué tema tan fuerte que se nos diga a nosotros en el discipulado, en el seguir a Jesús, que tenemos que estar dispuestos a aborrecer. Lo segundo que enfrenta el pasaje son dos parábolas que uno dice, Dios, pero ¿por qué pusiste estas parábolas de un hombre que quiere construir, pero que no se sentó a calcular el costo y después se burlaron de él porque no le alcanzó para construir? Y luego un rey que va a la guerra, que se siente muy fuerte con 10,000 hombres en su ejército y se da cuenta que el otro tiene 20,000. Y que debería más bien ir y pedir perdón y decir, hagamos paz aquí, porque no tengo lo suficiente y todo porque no se sentó a calcular si tenía para ir a la guerra. Luego termina el Señor diciendo que nosotros necesitamos renunciar a todo lo que poseemos y que la sal puede perder su sabor. ¿Cómo así? Es un pasaje hermoso. Es un pasaje desafiante, es un pasaje difícil, pero no para la comprensión, sino para la aplicación. Para poder nosotros aplicarlo en la vida. Esa tensión que aparece en este texto, una tensión muy fuerte en decirnos que aborrezcamos a nuestros familiares y finalmente aún a nuestra propia vida. Qué duro eso, ¿no les parece? ¿Tú habías contemplado así seguir a Jesús? Con toda honestidad. Cuando a uno le dicen, bueno, usted entregó su vida a Cristo hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5, entregó su vida a Cristo el año pasado, hace unos meses, usted tenía contemplado que Jesús mismo dijera, tienes que estar dispuesto a aborrecer a tu familia y aún a ti mismo. Ahora, ¿lo has vivido? Este escenario es muy importante, es lo primero que quiero mencionar para entrar a hablar de 3 implicaciones que tiene seguir a Jesús. El escenario es importante porque la multitud representa a todo ese grupo de personas pobres, ricas, fariseos, saduceos, toda esa élite religiosa, gente que perseguía a Jesús por pan, por milagro, por espectáculo, se movían detrás de Jesús, algo así como si tú supieras que hoy está tu equipo favorito jugando en la ciudad y entonces se agolpan todos para ver ese espectáculo y Jesús voltea y les dice, miren, esto no es de muchos, esto no es para muchos. Para nosotros como Redil del Poblado, estoy convencido que el Señor quiere que revisemos nuestra vida, no sea que estemos siguiendo a Jesús solo como una idea, solo como algo allí superficial, que no tiene una implicación en nuestra vida práctica, sino sencillamente sí, yo voy a esa iglesia, que es muy bonito el lugar, lástima que no tiene parqueadero al lado, pero allá yo voy. Para revisar realmente si tiene esa implicación o las implicaciones que vamos a hablar hoy en tu vida. En primer lugar, la porción del verso 26 al verso 27. Cuando Jesús habla de que debemos nosotros aborrecer a la familia y aún a nosotros mismos, ese término tiene que ver con esta idea. Mira, el Antiguo Testamento, cuando uno lee, por ejemplo, Génesis, se encuentra
con Jacob. ¿Recuerdan la historia de Jacob, Raquel y Lea? Y que en algún verso se menciona del capítulo 29 que Jacob amó más a Raquel que a Lea. La implicación ahí en ese texto y en los textos es que él aborreció a Lea y no la amó tanto como a Raquel. Esta primera implicación de aborrecer o de estar dispuesto a sacrificar el amor de un padre, de una madre, de una esposa, de unos hijos, tiene que ver con amar menos a esas personas de lo que uno debería amar al Señor. Le voy a empujar un poco eso más. Pablo en Romanos capítulo 9 utiliza una historia del Antiguo Testamento con Jacob y Esaú. Y la expresión que hace Pablo es, recuerda esto: yo amé, el Señor, a Jacob y aborrecí a Esaú. Si tú lees la historia, no quiere decir que el Señor haya desechado a Esaú. De hecho, le extendió mucha misericordia. Pero la Escritura dice que él amó más a Jacob. Amó más a Jacob. Y si no me cree aún, hay un texto paralelo en el que Jesús dice lo siguiente, Mateo 10. No crean que vine a traer paz a la tierra, dice él. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, ahí está la expresión, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Te pregunto a ti, porque yo me he hecho un examen con este texto. ¿Tú amas más al Señor que a tu familia? ¿Tú amas más al Señor que a ti mismo? Ahora, puede ser que tú digas, sí, pastor, pero por favor, estoy un domingo en la mañana, yo debería estar durmiendo. En nuestra cultura, en la cultura paisa, seamos sinceros, la voz de una mamá, la voz de una abuela retumba y resuena mucho más que la voz del Señor, ¿o no? O piensa en algunos momentos en que tú has querido hacer algo que el Señor te ha pedido, bien sea de servicio sacrificial, bien sea de dar sacrificialmente, bien sea algo por la iglesia que Él tanto ama, pero llega una voz de Padre fuerte en tu vida, así como muchas veces yo lo ilustro con los gaticos cuando los agarran aquí atrás. ¿Han visto? Que los gaticos los agarran aquí atrás y quedan así. Tenemos una gata y cuando la agarro de ahí atrás, me dijo una vez el veterinario, es que les recuerda que la mamá los agarraba de ahí. Entonces queda así. Bueno, yo creo que muchos vemos nuestros padres, familiares que tienen una voz tan fuerte, más que la del mismo Señor Jesús. ¿Y en dónde se ve eso? En los momentos en que se cruza la palabra de Dios con la voluntad de un papá. ¿A quién va a hacerle caso a ese hijo? El caso de las parejas, cuando el esposo es un pagano o cuando el esposo dice que es cristiano pero no lo refleja y la mujer quiere servir al Señor y está muy dispuesta a orar y a buscar maneras de servir, pero él le dice, si tú sigues sirviendo, olvídate del dinero que te doy. Y otra vez como el gatico. Pero puede ser que el problema no sea la familia, uno mismo. El texto dice, si estás dispuesto aún a amar más al Señor de lo que tú te amas. Porque hermanos, seamos sinceros, nosotros nos amamos mucho. Amamos mucho la comodidad, por favor, que no me desacomoden esa camita calientita
calitita el domingo en la mañana. Que no me desacomoden, por favor, en mi salud. ¿Te das cuenta que muchas de nuestras oraciones tienden más a que seamos sanos, que tenemos esta enfermedad, que tenemos este tema emocional o financiero? Porque a veces eso refleja que estamos tan autocentrados, que nos gusta nuestra vida, que no se dañe, que el próximo presidente no dañe el status quo que yo tengo, por favor, que nunca suba nada en este país. Y yo sé que hay corrupción y que se deben hacer muchos cambios, pero en el fondo estoy diciendo que no me toquen, que no me cambien, que no me muevan. Yo me amo mucho. Si tú revisas tu vida, en tu decir que eres cristiano y seguir a Jesús, dirías que te amas menos tú y amas más al Señor. ¿Dirías que amas menos a tu familia y que amas más al Señor? Tal vez tú podrás decir, pero pastor, ¿cómo me está pidiendo eso? Pues, pastor, que yo no ame a mi familia y que ame más al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú amas al Señor, cuando tú lo tienes a Él en primer lugar, cuando tú lo amas más a Él que a ti, todo cobra sentido. Vas a poder amar bien a tu esposa. Vas a poder amar bien a tus hijos, a tus papás, y vas a tener una correcta comprensión de ti mismo y de ti misma que siempre está pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. La primera implicación de seguir a Jesús es amarlo a Él por encima de todo. Y de pronto uno podría pensar, pero ¿cómo así el tema de la familia? En Israel el tema de la familia era muy fuerte. La familia le significaba a un judío promedio estatus. Mira las largas listas que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo del hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, porque para ellos el linaje era algo de estatus. Yo soy de la tribu de Leví, por favor. Y era también cierto sentido de seguridad y hasta de salvación. El apóstol Pablo en Filipenses dice, miren, aún mi linaje lo tengo por basura. Por si aquí algún bogotano no sigue pensando que su apellido lo va a salvar. Si hay bogotanos acá. La familia, como Jesús la presenta aquí, va a tomar realmente el lugar adecuado cuando tú amas al Señor en primer lugar. Ahora, el hecho de aborrecerse a uno mismo, quiero clarificarlo, no quiere decir que uno se odie. Odiarse a sí mismo es lo que conduce a una persona a la depresión y en muchos casos al suicidio. Como el opuesto es amarse tanto a uno mismo, tan autocentrado, que uno vive solamente pensando que soy solamente yo, la plata es para mí, el tiempo es para mí, los recursos son para mí, egoísta y autocentrado. Jesús dice que la salida a esto es aborrecer, dispuestos aún nuestra propia vida y tomar su cruz. Es decir, hasta el punto de que si llegaran a tomar mi vida por Jesús, aquí está. ¿A ustedes les parece sencillo ser cristiano? ¿Sencillo tomar esto? Esa es la implicación que el Señor pone, impopular para vaciar iglesias, diciendo, el que quiera seguirme debe considerar esto y considerarlo bien. Y si es así de considerarlo, mira esta implicación que la pone en línea con dos parábolas. Estas parábolas que están allí tan dicientes del hombre que quiere construir, pero que no se sentó a calcular el costo. Del hombre que va a la guerra, pero no se sentó a calcular. Vuelve y dice, si era que con esos 10,000 podía o no. Muy importante que en el Evangelio el Señor diga, mire, yo quiero que te lo tomes realmente en serio y lo consideres. Yo no quiero respuestas emocionales. Yo no quiero sencillamente que en un ambiente de música tú digas, sí, Señor, tú lo eres todo para mí. Pero al salir de la iglesia, nada.
Señor quiere que nosotros revisemos lo que implica seguirlo a Él. Porque es costoso, hermanos, es costoso. Es muy costoso. Piensa en estas dos ilustraciones y miremos algunas semejanzas. Primero, el constructor y el rey dijeron, yo voy a construir, yo voy a ir a la guerra, pero los dos no calcularon el costo. ¿Cierto? Estamos de acuerdo que eso lo hicieron los dos. Segundo, el constructor y el rey se dieron cuenta después de comprometerse que no les alcanzaban los recursos. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, tanto el constructor como el rey no terminaron lo que empezaron y ambos terminaron humillados y en vergüenza. Pero hay una cuarta cosa. Tanto el constructor como el rey debían haberse sentado a reflexionar. Debían haberse sentado a pensar. Yo no sé si alguna vez tú te has sentado con toda sinceridad a decir, oiga, esto de ser cristiano, ¿qué realmente es? ¿Qué es lo que está implicando en mi vida? Porque eso será lo opuesto a creer que estoy siendo cristiano como esa masa que seguía a Jesús, nadando en la superficialidad de las caricias y de las cosas aparentemente buenas que Dios me da, pero que no me pide nada. Que Dios sencillamente está ahí para darme, pero no me pide nada. Mira, si yo entiendo estas parábolas, lo primero que Jesús quiere que sepamos es que el costo de seguirlo es muy alto. Es muy alto. Tan alto como sé que personas han tenido que tomar decisiones en su vida de no ganar mejores salarios por servir al Señor y de detenerse en su status quo ascendente por servir al Señor. Tan alto que le ha representado a personas aún perder familiares, y yo los conozco. Recuerdo una dama que se entregó al Señor aquí en la iglesia hace unos años. Y después de 2 años decidió bautizarse. El día que se bautizó, estaba muy feliz, súper feliz. Y llegó a la casa, ya nos contó el testimonio cuando entró a hacer el curso de membresía. Y el esposo le dijo, ¿tú qué vas a esa iglesia mañana? Y nos divorciamos. Y ella lo miró a los ojos y le dijo, si el Dios que me salvó quiere que por esa razón tú te divorcies, yo no voy a seguir ese camino, yo mañana voy a mi iglesia. Un año después estábamos haciendo un curso, un grupo rebaño en su casa y él era el que nos estaba atendiendo. No siempre termina bien, pero puedo reconocer que ella estaba dispuesta a decir, Señor, esto es un costo altísimo, esto es un costo alto. De estas parábolas, otra implicación importante es que debemos considerar, no solamente darnos cuenta que es alto el costo, sino considerarlo, sentarnos y considerar lo que implica seguir a Jesús. No sé cuántos años lleves tú de cristiano, pero este es un mensaje supremamente impopular. Sentarse y darse cuenta que esto implica aún llegar hasta la muerte. Y que no es sencillamente una frase bonita de un pastor un domingo en la mañana. Efectivamente podría llegar el día en que nosotros tenemos que ir hasta la muerte. ¿Tú irías a la muerte por Cristo Jesús? No respondas emocionalmente. Porque Jesús quiere que hagamos decisiones pensadas.
Pero ¿sabes qué es la tercera como invitación que me lleva en estas dos parábolas? Es que ese costo ninguno lo puede pagar. Yo por muchos años leía esta parábola, estas dos parábolas, y leía esta historia y decía: Señor, sí me falta. Yo sé que me falta para poder terminar esa torre. Señor, que me falta, pero yo voy a hacerle, Señor. Y mi torre era servirle a Él, y me faltaba. O como ese rey: Señor, no, pues que no me alcanza, pero tarde me empecé a dar cuenta que lo que el Señor quiere es empujarme a darme cuenta que yo no tengo lo que se necesita, que yo soy insuficiente realmente para decir: Señor, en mis fuerzas yo te sigo. Miren, quien me ha enseñado esto es el apóstol Pedro. Pedro le dijo al Señor: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, Señor. Yo sí tengo lo que se necesita. Yo sí voy a construir esa torre, Señor. Yo sí voy a ir a la guerra y voy a ganar por ti. ¿Y qué pasa? Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a traicionar. Y ahí se da cuenta él de su fracaso. Que en sus fuerzas no puede decir: yo sí te voy a seguir, Jesús. Yo tengo el dinero. Yo tengo los títulos, yo tengo el pedigrí que se necesita para seguirte, Señor. No es así, hermanos. Si algo me dicen estas parábolas es que yo debo reconocer que no soy capaz. Que no es que en este punto Él pida más obediencia para poder llegar a ser capaz. Él nos pide es más dependencia. Porque entre más yo dependa del Señor, como decía el apóstol Pablo, quien tenía todas esas bendiciones, imagínense la pluma que escribió más del 60% del Nuevo Testamento. Imagínense el cerebro que tenía un hombre tan preparado como Pablo, que el mismo Pedro dice: ni siquiera le entiendo algunas cosas al hombre. Y escribe esto en Efesios capítulo 6, yo me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Por favor, si alguien es capaz, ¿para qué va a pedir ese poder? Y la primera implicación de seguir a Jesús es que yo debo amarlo por encima de cualquier persona, aún de mí mismo. La segunda es que debo reconocer que no tengo lo suficiente para seguirlo. Que necesito depender de Él todos los días, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan: separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Y esto no es un cuento de hadas, hermano. Piensa en tu propia vida y fracaso moral, espiritual, relacional. Cuando tú te despegas del Señor es como cuando se suelta una rama de un árbol. No puede subsistir, no puede vivir y decir: no, pastor, pero es que yo llevo 25 años, como dicen acá, chupando rueda el Evangelio. Ya, pastor, ya soltemos esas rueditas que le ponen a uno cuando uno enseña a montar, aprende a montar en bicicleta. Ya, suélteme esas rueditas, yo ya sé montar solo, pastor. No. Es dependencia 24/7, todos los días, cuando entras a tu trabajo, cuando vas a hablar con tu esposa, cuando vienes a la iglesia, cuando vas a la universidad, cuando vas al colegio. Cuando estás solo luchando con tantas tentaciones, recuerda que solamente es por la dependencia al Señor, que ahí desprende Él la bendición de la obediencia. Porque diariamente tú aprendes a obedecerlo más por amor a Él. Y en tercer lugar, luego de las dos parábolas, Jesús les dice a ellos: otro golpe. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Cómo así? Que nos dice primero que odiemos a nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, que nos odiemos a nosotros mismos.
que tenemos que reconocer que no podemos en nuestras propias fuerzas y ahora que tenemos que renunciar a nuestros bienes. Un momento, pastor, hasta allá no llego yo. Un joven rico de mucho dinero se acercó a Jesús y le dijo: yo he cumplido todo lo que dice la palabra. ¿Qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, dice el texto, que lo miró y lo amó. Algo extraño. Que lo miró y lo amó. Y le dijo: muchacho, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y su cara empezó a cambiar. Pero eso no dice la Biblia, pues, pero yo me lo imagino. Y se fue triste porque tenía muchos bienes. Estar dispuesto a renunciar a una de las posesiones es mucho mejor que estar tan aferrado a esos billetes, tan aferrado a esas posesiones, creyendo que nos van a salvar y que cualquiera sea la vía, un día se van a perder. Un día se van a perder. La Escritura no dice que tú no desarrolles empresa. Claro, desarrolla empresa. No dice que no tengas dinero. Claro, ten dinero, pero ten cuidado con el amor al dinero y con creer que Él te va a salvar. Tu trabajo no te va a salvar, el dinero no te va a salvar, tu familia no te va a salvar, tú mismo no te vas a salvar. Pero esto es un impacto muy fuerte porque Jesús también les confronta diciéndoles que la sal es buena, pero si se vuelve insípida. ¿Cómo así que si se vuelve insípida? Jesús está diciéndoles que la masa per se no hace nada. Una multitud de sal no hace nada. La sal debe ser esparcida. Y es de pocos. Suena muy raro, pero ese es el mensaje como tan contrario en la palabra de Dios. Jesús se resiste a las multitudes porque sabe que ahí cualquiera se esconde. Pero cuando alguien, el Señor le llama a caminar con Él y ser discípulo, debe ser una persona que se distingue, que es diferente a. La sal tenía esa propiedad de preservar. No solamente de dar sabor, sino de preservar. Y el Señor está diciendo, dispuesto a renunciar. Eso es una implicación de seguir a Jesús. Y recuerda que hoy se te dijo, estar dispuesto a renunciar a lo que posees. Pastor, pero de pronto lo dijo en sentido figurado. Tampoco es para darle a un pastor. Por si de pronto algunos tienen en su mente, ahí está. Algún día el Señor puede pedirte a ti que entregues todo para servirle a Él como misionero, como pastor. O porque la misma nación, como ha pasado con nuestros queridos hermanos venezolanos, te expropia. El pastor no diga eso, que hoy son elecciones. Mejor estar dispuesto desde ya a esa renuncia. Porque el reino de los cielos no consiste en las cosas físicas, financieras que nosotros tenemos. El reino de los cielos consiste en la riqueza de Dios. Pero también hay una distinción muy clara en el pasaje. Se distingue la persona que sigue a Jesús, como en el Antiguo Testamento uno ve que Dios obró a través de singulares personas, no era la masa. Todo el pueblo de Israel lo que hizo fue fracasar. Individuos como David, como Abraham, como Moisés, individuos como en el Nuevo Testamento, aquellos que el Señor llamó, Juan el Bautista, los 11, hicieron un cambio tan profundo en una sociedad. Porque estuvieron dispuestos a amar a Jesús antes que a su familia y a sí mismos.
porque estuvieron dispuestos a reconocer abiertamente que no tenían lo que necesitaban para seguir a Jesús y que dependían de Él día y noche, porque estuvieron dispuestos a renunciar y a ser diferentes. Mira que en nuestra sociedad, y aún en los cristianos, estamos más felices con ese modelo político que es de votación, de números, de cuántos hay, de cuántos tienes, y hasta en las iglesias hacemos votaciones a ver cuántas personas aprueban a tal o cual persona, y creemos que el número es suficiente y tanta gente, y eso parece que es el reino de Dios, pero Jesús quiere más bien ese modelo profético del individuo que denuncia, que confronta, del individuo que en su propia vida encarna el Evangelio y muestra quién es el Señor. Quizá por eso Jesús hoy nos invita a considerar bien nuestro seguirle a Él. Porque al final termina con esa frase clásica de Jesús para que tú te quedes sentado pensando con toda honestidad y con toda sinceridad si esto que yo he escuchado realmente hace eco en mi corazón o no. El que tiene oídos para oír, escuche si realmente ama a Cristo más que a su familia y a sí mismo. El que tiene oídos para oír, que escuche si realmente reconoce que seguir a Jesús no es de tu propio esfuerzo, de tu propia capacidad, sino de sostenernos en quien puede. Si tienes oídos para oír, que el Señor quiere que tú renuncies. Y seguramente para algunos hoy la invitación es a renunciar a una relación ilícita, inmoral. La invitación es a renunciar tal vez a una propuesta que te va a alejar cada vez más del Señor. Y a distinguirte en esta sociedad, que no digan, ve, como decía Santiago Benavides en una predicación aquí, cristiano chévere, porque no es diferente al mundo. Que si es bien chévere, se toma sus traguitos con quien quiere, va a fiesticas, miente, no le importa ser torcidos en su trabajo, es que es un cristiano chévere, decía Santiago. O un cristiano que es sal y luz, que realmente enfrenta lo que tiene que enfrentar porque ama más a su Señor, porque depende de su fuerza. Por eso está dispuesto a renunciar a la impiedad y a ser diferente. Quiero invitarte a reflexionar con esto. Seguramente has leído sobre este pastor alemán llamado Dietrich Bonhoeffer. Se han escrito muchos libros sobre él hizo 17 obras especiales. Fue un hombre que estudió la palabra de Dios, estuvo en seminarios y en un tiempo en el que estaba Adolf Hitler matando judíos. Él estaba en Estados Unidos, en Nueva York, estudiando teología, en un seminario, tranquilo, cómodo, sin ningún problema. Y el Espíritu tocó su corazón tanto y lo compungió que él dijo, yo quiero regresar a Alemania, a participar de mis hermanos en la fe y a confrontar ese sistema tan destructivo, tan satánico como era el sistema de Adolf Hitler. Y se regresó a Berlín, y se regresó para enseñar en un seminario en Berlín, la Universidad de Berlín, enseñar teología, y se reclutó en el servicio secreto de Hitler. ¿Por qué? Porque él quería ayudar a los judíos, aunque supuestamente lo habían reclutado para que dijera dónde había judíos. A él lo reclutaron y él decidió más bien proteger a los judíos y por esa razón lo metieron a la cárcel. Él estuvo en la cárcel 2 años.
En la cárcel se compartía cartas con una novia que tenía y se iban a casar y la novia le decía, ay, yo quiero este vestido. Ay, me gustaría que nos casáramos allí, en un lugar donde hay árboles, donde hay unas flores muy bonitas y caballos. Me imagino que la mente volaba, qué lindo sería ese matrimonio. Pero faltando un mes para que derrocaran a Hitler, deciden llevarlo a la horca y allá lo ejecutan. Por amor a Cristo. En la cárcel él escribió un poema que les quiero leer. Se llama ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros libre, amistosa y francamente como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? Intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado, pugnado por poder respirar, como si alguien me oprimiese la garganta. Hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de proximidad humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cansado y vacío por orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres, un hipócrita, y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O bien, lo que aún queda en mí se asemeja al ejército batido que se retira desordenado ante la victoria que tenía tan segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí, pero sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. ¿Qué implica seguir a Cristo? ¿Qué implica no seguirlo? Implica ser de la multitud superficial. Implica seguirlo a Él. Quiera que para orar viéramos la siguiente foto. ¿La pueden poner, por favor? ¿O ya está? ¿Está la foto? Es que no veo. Él es el pastor Mark, el que está en la parte derecha abajo, el que tiene como una chaquetica gris. Él es el pastor de la Iglesia del Camino en España. Los demás son hermanos de la iglesia, hermanos cristianos que se fueron de Barcelona para Polonia esta semana para ayudar a los refugiados ucranianos, predicarles el Evangelio. En el camino recogieron a un niño de 12 años que estaba solo porque su padre tuvo que quedar defendiendo su país. Esto fue ayer. Papás tuvieron que quedarse agarrando un fusil. Y estos hermanos se fueron a predicar el Evangelio y ayudar en lo que podían, dejando su familia. Quiero que escuchen un audio del pastor y oramos. Hermanos, destruidos su casa por las bombas,
Su padre en el ejército se ha tenido que quedar sin haber cogido un arma nunca. Su madre con su abuela, y nos lo llevamos para España. No tengo palabras, hermanos. Estas sensaciones no se pueden explicar. Qué situación tan dura, ¿cierto? Y la pregunta resuena para nosotros mientras vemos esa imagen de hombres como tú y como yo, como Bonhoeffer, como Pedro. ¿Amas más a Jesús que tu familia, que tus posesiones, que a ti mismo? ¿Qué estás dispuesto a renunciar hoy para seguirlo a Él? Cierra tus ojos y oramos por ellos, más por nosotros. Señor Jesús, yo quiero poner delante de ti nuestras vidas. En primer lugar, orar por este pastor, por estos hermanos, por muchos otros que seguramente han escuchado tu voz, diciéndonos, sígueme, Señor, a lugares que no esperamos. Momentos en que tú mismo, Señor, nos vas a decir si te amamos más de lo que amaríamos a un papá, a una mamá, a una esposa, a unos hijos. Te amamos más de lo que nos amaríamos a nosotros mismos, Señor. Más de lo que amamos nuestra comodidad. Señor, si al seguirte a ti, nosotros realmente hemos considerado el hecho de que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, algunos lejanos de ti, algunos fríos en la fe, Señor. Hoy necesitados todos de tu poder, de tu fortaleza, de volver a ti y depender solamente de ti, Señor. Seguir a ti realmente nos ha implicado, Señor, el costo de la renuncia a personas, a cosas. Y hemos hecho distinción en nuestro entorno y en nuestra sociedad, en la manera en que vivimos, en la manera en que hablamos, en que tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, en la manera en que tratamos a nuestros padres, la manera en que nos vemos a nosotros mismos, Señor. Ven, Señor, y libéranos, por favor. Despiértanos, por favor. Obra con poder, Padre Celestial. Y recuérdanos que hoy nos sentamos contigo para que nos dijeras que seguirte a ti es costoso, Señor. Que no es la superficialidad que nos dice este mundo y la internet. Ellos que se confabulan en agradar al mundo. Que esta sociedad colombiana necesita, Señor, de esta sal. Que no se pierda, Señor, en la abundancia. Que no se pierda, Señor, en la cantidad, en los números. No se pierda en la comodidad. En el agradar solamente a nuestros padres, familiares. Gracias por esta familia, Señor, que se quedó Barcelona, dejando ir a su papá, pastor, esposo, dejando ir a estos hombres para servirte a ti. Gracias por los misioneros, Señor, que han dejado familia para ir y servirte a ti, Señor. No existen cristianos de segunda clase, Señor. Todos hemos recibido esa llamada de considerar lo que significa servirte a ti y seguirte a ti. Obra en esta hora en nuestras vidas, Señor, y sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, en Ucrania, en Rusia, tu pueblo en Colombia.
Despierta a tu pueblo, Señor, porque las respuestas y las soluciones no vendrán por el gobierno, así quieran hacerlo ver, Señor, sino por tu iglesia, por tus discípulos que son sal y que son luz, que dependen de tu poder, Señor, y que te aman a ti por encima de cualquier persona o circunstancia. Todo para tu gloria, Jesús.